Hola, nos encontramos celebrando la solemnidad del Corpus Christi. Esta solemnidad solía celebrarse el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. En algunos países todavía se celebra el día jueves, pero en otros países esta solemnidad es trasladada para el día domingo. Por eso, en muchas parroquias este domingo celebraremos esta gran solemnidad, la solemnidad del Corpus Christi. ¿Y qué significa Corpus Christi? La solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, para hacernos recordar la presencia real, sacramental de Jesucristo en la hostia y en el vino consagrado. Hoy quiero narrarles dos acontecimientos importantes donde el Señor Dios nuestro Padre ha querido ayudarnos de una manera u otra para poder entender que realmente Cristo está presente en la hostia y en el vino consagrado. El primer acontecimiento se produjo en el año 700 en una población llamada Lanciano, cerca de donde vivía el padre Pío, y la otra en Bolsena, en Italia. Voy a narrarles los dos acontecimientos. La primera por ser el primer milagro eucarístico y la segunda por haber sido el acontecimiento que llevó a que el Papa de la época declarara oficialmente la fiesta del Corpus Christi. La historia dice que un monje de la Orden de San Basilio dudaba de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, y él pedía constantemente en su oración personal librarse de estas dudas por miedo a perder su vocación sacerdotal, y sufría mucho ya que la duda cada día lo agobiaba cada vez más. ¿Estará o no estará presente Jesús en la hostia consagrada? Su sacerdocio comenzó a perder interés hasta el punto en que se convirtió en una rutina, especialmente cuando celebraba la Santa Misa. Para él era una rutina más, como si fuese un trabajo más. Y la situación que se vivía en el momento le ayudó a fortalecer esta duda que él tenía. ¿Por qué? Porque en esa época había muchas herejías, inclusive algunos obispos y sacerdotes fueron víctimas de esa misma situación. Realmente la iglesia pudiésemos decir que estaba como infectada por todas partes de la gente que dudaba de esa presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. El sacerdote no podía realmente levantarse de esa oscuridad que le envolvía su corazón, y cada día estaba como más convencido por lógica humana que ciertamente Cristo no estaba presente. Y resulta que una mañana del año 700, mientras él estaba celebrando la Santa Misa, siendo atacado fuertemente por estas dudas, cuando él pronunció las palabras de la consagración, vio cómo la hostia se convirtió en sangre y cómo el vino era una sangre realmente visible. Él estaba ante un fenómeno sobrenatural visible que lo hizo temblar. Se conmovió de tal manera que comenzó a llorar de una manera que era incontrolable, del gozo y al mismo tiempo del agradecimiento como Dios le había manifestado en esa celebración que realmente estaba presente en la hostia y en el vino consagrado. Estuvo por largo rato. Recordemos que la misa en aquella época era de espaldas al pueblo, y este hombre pues no tenía como el valor de volverse a la comunidad impresionado por lo que acababa de presenciar. Sin embargo, finalmente se volteó lleno de lágrimas, lleno de gozo, invitó a los feligreses que estaban allí que se acercaran para que ellos también fueran testigos de ese acontecimiento tan extraordinario. Los fieles inmediatamente se acercaron al altar y pudieron comprobar ciertamente ese fenómeno tan importante. La hostia se había convertido verdaderamente en carne y el vino se había convertido en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que estaban allí, como les dije, se apresuraron y fueron al altar y comenzaron a pedir perdón a Dios, a clamar misericordia por los que comenzaron a darse golpes de pecho y a confesar sus pecados, declarándose ciertamente indignos de presenciar ese gran acontecimiento. Otros se arrodillaron en señal de respeto y gratitud por el regalo que el Señor les había concedido. Es decir, todo esto fue un acontecimiento extraordinario. Esa hostia y ese vino, que ya no son hostia y vino, sino cuerpo y sangre de Cristo,
todavía se mantienen. Y hace poco yo estuve en ese lugar y los peregrinos que me acompañaron tuvieron la gracia y la oportunidad de poder presenciar este acontecimiento realmente extraordinario, donde la hostia está convertida en carne y el vino convertido en sangre. Y esto sucedió en el año 700, es decir, hace 1300 años, y sin embargo todavía la carne está viva. Se han hecho cualquier cantidad de estudios con respecto a esta hostia y a este vino, y científicamente dice que corresponde a parte del corazón del ser humano. Dios mediante, el próximo año tendremos la ocasión y la oportunidad de visitar este sitio. Hemos pensado en una peregrinación que visitaremos la tierra del Padre Pío, San Giovanni Rotondo, y luego, ya que queda muy cerca de allí, luego iríamos a Lanciano, ese lugar donde conserva todavía esa hostia convertida en carne y ese vino convertido en sangre. Tendremos la oportunidad de ver con nuestros propios ojos ese gran acontecimiento de un Cristo presente de una forma real, sacramental, en la hostia y en el vino. Y otro milagro eucarístico que fue lo que motivó al Papa Urbano IV que instituyera esta solemnidad del Corpus Christi fue lo que le sucedió a un sacerdote de Alemania, de la parte sur de Alemania, de Bohemia, quien estaba muy preocupado por su falta de fe, sus dudas, estaba en verdadera situación crítica, de crisis personal, y entonces organizó una peregrinación para ir a Roma. Él quería pedir sobre la tumba del apóstol Pedro la gracia de que se le devolviera la fe. Estaba muy triste, estaba muy preocupado porque sentía que estaba perdiendo la fe. Después de visitar la tumba del apóstol Pedro, se encamina para regresar a su país, pero se detuvo en el camino para celebrar la Santa Misa en una población que se llama Bolsena. Allí le prestaron una capilla. Allí en la cripta de la capilla de Santa Cristina celebró la Eucaristía. Cuando él va a partir la hostia, resulta que a lo que parte la hostia sangró y manchó el corporal. El hombre quedó realmente impresionado y era la respuesta que Dios le estaba dando como la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. El corporal, el paño que los sacerdotes colocamos en el altar, quedó manchado de sangre. El hombre no sabía qué hacer. El hombre todo nervioso corrió para la sacristía y dejó todo aquello lleno de sangre. La gente viendo qué sucedía, la gente se puso nerviosa de ver el nerviosismo que tenía el sacerdote, y es cuando comprueban de que la hostia había sangrado. La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, quien se encontraba muy cerca de Bolsena. Él pidió que le llevaran el corporal. La gente se lo llevó en procesión y dicen que el Papa, a lo que vio el corporal, inmediatamente se arrodilló y luego lo mostró ante la población. Más adelante, el mismo Papa publicó una bula con la cual ordenaba la celebración del Corpus Christi y que se celebrara el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Asimismo, el mismo Papa, es decir, Urbano IV, encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico para esta gran solemnidad del Corpus Christi, pidiéndole también la composición de himnos para esta fiesta. Es así como se compuso entonces el llamado Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum benevemur cernui. La Santa Reliquia, es decir, el corporal, se encuentra en la actualidad en la Catedral de Orvieto y se puede apreciar en una capilla que se construyó precisamente para este milagro eucarístico. Ese corporal se conserva actualmente y justamente en la fiesta del Corpus Christi, ese es el corporal que sale en procesión. Ese fue el acontecimiento que llevó a que el Papa Urbano IV decretara la fiesta del Corpus Christi. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta para convencernos que lo que el sacerdote dice en la Eucaristía son palabras ciertas. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Quiera Dios que nosotros participemos estos domingos convencidos de esa presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. Pues bien, les deseo a todos ustedes que tengan una feliz semana. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendigan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.